Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid. El pasado domingo hablamos con Javier Martínez Pina, profesor de Historia y colaborador habitual en distintos medios de comunicación como Herrera en la COPE, Julia en la Onda, La Escóbula de la Brújula y autor de 10 libros de historia, entre ellos Eso no estaba en mi libro de Historia de la Edad Media, Eso no estaba en mi libro de Historia de la Pilletería y del libro que vamos a hablar hoy, Eso no estaba en mi libro de Historia de las Guerras Púnicas. Las guerras púnicas fueron un total de 3 enfrentamientos bélicos en los que Roma y Cartago se vieron envueltos entre los años 264 a.C. y 146 a.C. En una de aquellas guerras, los cartagineses estuvieron a las puertas de Roma. Todo lo que pasó en aquellas guerras lo explica Javier Martínez Pina en su magnífico libro Eso no estaba en mi libro de Historia de las Guerras Púnicas. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes para todos aquellos que oigáis este espacio, escuchéis este espacio en YouTube o en iVoox. Y nada, como siempre está con nosotros Luz. Y bueno, desgraciadamente hoy vamos a estar solos porque todavía todos no han vuelto todos de vacaciones. Bueno, solos no, con Javier Martínez Pina. Y en fin, vamos a empezar el espacio. Luz, adelante. Bueno, muy buenas noches otra vez, Darío. Yo voy a contaros algo muy cortito en relación al tema del que se va a tratar hoy. Y es lo siguiente. Estar todos muy atentos porque seguro que os va a interesar por todo lo que se va a debatir después con Javier. Los primeros rayos del sol empezaron a teñir de fuego las colinas de Roma, una ciudad que comenzaba a desperezarse después de entregarse al sueño reparador de la noche. Hombres, mujeres y niños salieron de sus hogares dispuestos a afrontar una nueva jornada que, sin saberlo, estaba destinada a quedar marcada en la memoria colectiva de las siguientes generaciones. La tranquilidad del alba de esos individuos que vagaban somnolientos como fantasmas envueltos en una densa oscuridad que se resistía a abandonar las calles sinuosas y amenazantes de Roma, se vio interrumpida por los gritos desgarradores de los primeros que fueron conscientes de las fatales noticias llegadas desde el frente de batalla. Conforme fueron pasando las horas, la calma se convirtió en pánico. El mayor ejército que Roma había reclutado desde su fundación había sido aplastado por Aníbal. Al general cartaginés, a este maldito demonio del sur, ya nadie podría detenerlo y evitar su marcha triunfal hacia una Roma obligada a afrontar los momentos más dramáticos de su historia. No cabía duda, la fortuna había dado la espalda a un pueblo que lloraba amargamente y sin consuelo posible, la muerte de una buena parte de su juventud en los campos de Cannas. Así comienza el libro de Javier Martínez Pina. Esto no estaba en mi libro de historia de las guerras púnicas, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿No es así, Darío? Sí, está con nosotros. Vamos a pasar una agradable tarde-noche del día 1 de septiembre, que además tiene su importancia porque este día es el aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar de ello, aunque no lo creáis, tiene relación el tema de Cartago y Roma. El libro se lee muy bien, se entiende muy bien y para mí un libro que se entiende muy bien está magníficamente escrito. Es una lectura perfecta para lo que queda de verano. Y seguro que alguno de nuestros escuchantes ha oído hablar de guerras púnicas, las guerras entre los romanos y los cartagineses. Seguro que en alguna ocasión habrán escuchado la expresión delenda es Cartago. ¿Verdad, Luz? Sí, así es, Darío. Y voy a empezar con Javier, con una pregunta. ¿Cartago tenía que ser destruida, Javier? Bueno, y tanto. Preguntárselo a Catón el Viejo, ¿no? Es que ya conocemos a los romanos y a esta gente cuando se les metía algo en la cabeza, la verdad es que no descansaban hasta cumplir con su objetivo. Pues esta frase de Catón
Al parecer es que finalizaba cada uno de sus discursos que hacía el Senado, aludiendo a que Cartago sí o sí tenía que ser completamente destruida. Y además, lo más gracioso de todo es que el hombre este daba igual de lo que estuviesen hablando. Que estuviesen hablando sobre el alcantarillado de Roma, que estuviesen hablando de la elección de un cuestor, siempre terminaban hablando Catón el Viejo sobre ese peligro de Cartago, porque al parecer hacia 152 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de 50 años después del final de la Segunda Guerra Púnica, Catón el Viejo había formado parte de una especie de delegación que había visitado la ciudad de Cartago, y el hombre se había quedado muy preocupado con el renacimiento económico de la propia ciudad. Y por eso lo vio como una amenaza para Roma, y por eso advirtió del peligro real de que Cartago volviese a resurgir de sus cenizas. Bueno, creo que va a ser una noche apasionante, Javier, por todo lo que nos vas a contar. Quiero que la gente, los oyentes, escuchantes que tenemos en el espacio, sepan quién eres. Javier es escritor, ha escrito, como he dicho a mi inicio, un libro que se llama Eso no estaba en mi libro, de las guerras púnicas. También ha escrito Eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, eso no estaba en mi libro de historia de la Edad Media, o sea, es decir, es un experto, como veis, en historia. Lo que hicimos por el mundo, aportaciones que los grandes pensadores, científicos, artistas y literatos españoles nos legaron. Muerte y religión en el mundo antiguo, enigmas y conspiraciones, y muchos libros más que yo creo que deberíais de buscar, conseguir y leer, porque seguro que os van a resultar muy interesantes, además de instructivos. Javier Martínez Pina es profesor de historia y articulista, es colaborador habitual en distintos medios de comunicación. Publica en revistas de divulgación histórica como Muy Historia, National Geographic, La Aventura de la Historia y sobre todo en Creo Historia y Laus Hispanie, de la que es miembro fundador. Asimismo, también quiero destacar su participación en programas de radio, mira, en eso coincidimos, como Herrera en Cope, Julia en la Onda y La Escóbula de la Brújula. Es autor de varios ensayos históricos, entre los que quiero citar En nombre de Dios, nominada como finalista en los premios Is Libres como mejor autor Nobel del 2014, Breve historia de las guerras púnicas, y como os he dicho al inicio y repito, por el interés que creo que puede tener, eso no estaba en mi libro de historia de la Edad Media, y eso no estaba en mi libro de historia de la piratería, que sobre todo a mí que me encanta esto, no lo he leído y me comprometo a hacerlo. Te paso la palabra, Darío, porque seguro que tienes muchas más preguntas para Javier. Por supuesto. Ya por curiosidad, Javier, ¿cuántos libros has publicado? Pues ya Darío uno que ya pierde la cuenta. Pero mira, ahora mismo está entrando en imprenta el nuevo libro que voy a publicar con Almuzara. Es que además en la colección esta de Eso no estaba en mi libro de historia pues ya tengo varios publicados, como habéis dicho, el de la Edad Media, el de la piratería, el de las guerras púnicas, y ahora le toca el turno a esta historia de la Iglesia Católica, en la que voy a contar muchas curiosidades. Yo creo que va a gustar. Pero vamos, también tengo algún libro publicado con Luciérnaga, el Grupo Planeta, como Muerte y religión en el mundo antiguo. Con EDAF también tengo el de Lo que hicimos por el mundo. Y otro que he hecho con Almuzara es el de liberismo, ¿no? El de hacia la unión de España y Portugal, en el que cuento por las ventajas que tendríamos los españoles y portugueses si realmente hubiese una aproximación política de las dos grandes naciones ibéricas, ¿no? De España y Portugal. Pero sí que sobre 10. Ya unos de Nautilus que, hace más años. Pues ya me sacas 9. A ver, o sea que vas ganando con mucha ventaja. A todos ponerse poco a poco. Ponerme puesto, pero vamos, cuesta mucho. Te admiro muchísimo que puedas haber escrito el libro, la verdad. Bueno, muchas gracias. Horas y horas. Sí, la verdad es que sí. Nos falta tiempo, ¿no? Porque entre eso y las clases y todo y los artículos es una locura. Bueno, pues vamos a empezar un poquito sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre las guerras púnicas y lo que reflejas en tu libro. Eso estaba en mi libro de historia de las guerras púnicas. Lo primero que tendrían que saber nuestros oyentes es cuándo ocurrieron los hechos, ¿no?
que narras en tu libro, para poner Pues a sí, la gente en situación. claro, el contexto temporal y geográfico, ¿no? Sí, sí, las guerras púnicas, ante todo, yo siempre empiezo así, ¿no? Y ese es el motivo también por el que escribí el libro. Es que yo creo que es el enfrentamiento bélico más importante y decisivo de la antigüedad, porque de su resultado final depende el mundo tal y como lo conocemos en la actualidad. Solo tenemos que preguntarnos una cosa: ¿qué habría pasado con la civilización occidental, con nuestro mundo, si la victoria hubiese caído del lado de Cartago y no para Roma? La historia habría transcurrido por otros derroteros, seguro. Seríamos totalmente distintos. En cuanto al contexto temporal en el que se desarrolla el conflicto, estamos hablando del siglo III a.C. Bueno, el siglo III es la Primera y Segunda Guerra Púnica. Y el espacio geográfico es claramente mediterráneo, aunque aquí tenemos que distinguir también. La Primera Guerra Púnica, las operaciones bélicas se desarrollan básicamente en Sicilia. En Sicilia se dieron muchos palos los romanos y los cartagineses, y en África, pero es que la Segunda Guerra Púnica, el espacio va prácticamente desde Hispania, desde Iberia, a la otra orilla del Mediterráneo. Por eso es que casi como una guerra mundial del mundo antiguo, ¿no? 3 siglos casi, ¿no? Bueno, dos sí, siglos y pico, dos siglos, entre el 264, que empieza la Primera Guerra Púnica, y después ya la Tercera Guerra Púnica, que es un paseo militar de Roma, ya es mediados del siglo II. ¿Y dónde estaba Cartago? ¿Dónde estaba la antigua Cartago? No, Cartago era una ciudad que estaba situada más o menos a unos 15, sobre unos 15 kilómetros al noreste de lo que hoy en día es Túnez. Estaba sobre unas tierras muy fértiles, unas tierras muy aptas para la agricultura, y sobre todo lo que tenía Cartago es que tenía un excelente puerto que era fundamental para terminar convirtiéndose en lo que de hecho fue Cartago durante muchísimo tiempo, que era un centro de actividad comercial con una influencia enorme en todo el Mediterráneo central y occidental. Pues bien. Se me acaba de ocurrir esta pregunta. ¿Y era una civilización equiparable a Roma cuando comenzaron los...? Con sus diferencias. Yo creo que con sus diferencias. Mira, decía Gustavo Bueno que de esto yo creo que vamos a hablar más a lo largo de la entrevista. Habían dos tipos de civilizaciones o de imperios: generadores y depredadores. Roma eran los dos iguales, venían los dos y te explotaban económicamente, pero en cambio Roma te ofrecía algo más. Es que te ofrecía la civilización, te ofrecía la lengua. En cambio, Cartago yo creo que era un imperio más depredador. Exactamente. Lo primero que me ha resultado curioso al leer tu libro es la forma mítica en que supuestamente habría nacido Cartago. Bueno, ya sabemos cómo, la mayoría, cómo nació Roma, ¿no? Por la loba capitalina, y Rómulo y Remo. Aquí tenemos que según lo que parece la mítica, ¿no? Que Cartago nace con odio a Roma, ¿no? Los descendientes de Eneas y Dido estaban destinados a enfrentarse a Roma, ¿no? Sí, como consecuencia de la muerte, del suicidio de Dido. Es curioso porque es que además los orígenes míticos de Roma y de Cartago se entremezclan. Es una historia muy, muy bonita, es un mito muy interesante, que nos habla sobre la fundación de Cartago, creo que fue en el 814 a.C., por una princesa fenicia que se llamaba Dido. Cuentan las tradiciones, cuentan los mitos, ¿no?, que un día Dido decidió escapar de la ciudad de Tiro, en Fenicia, y de las garras de su hermano Pigmalión, y que poco a poco fue navegando el norte de África hasta llegar al actual Túnez, y allí fundó Pirsa, que después era Cartago. Pues bien, nos cuenta Virgilio que un día la princesa recibió una visita inesperada de unos troyanos, entre los que estaba, fíjate tú, lo comentaba antes Darío, entre los que estaba Eneas. Que había, después de una gran tormenta, sus barcos se habían llegado hasta este lugar, y lo que hace Eneas es solicitar la protección a la princesa fenicia. También cuenta el mito que Venus, para ayudar a su hijo Eneas, lo que hizo fue enviar a Cupido para que la princesa Dido cayese locamente enamorada del troyano, y se inició entonces una tórrida relación amorosa que provocó una honda preocupación en Júpiter. ¿Por qué? Pues porque Júpiter quería que Eneas no se quedase en Cartago, sino que viajase hacia Italia
y por eso mandó a Mercurio para recordarle a Eneas cuál era su cometido y además de eso la obediencia de obedecer a los dioses. Bueno, pues Eneas lo que hace es abandonar a Dido y esta cuando se vio abandonada lo que hace es suicidarse y desde ese momento, desde entonces, los cartagineses sintieron un odio así bastante indisimulado hacia los romanos. Así que fíjate, comienzan odiando a los romanos. Claro, así claro, que... bueno, y de hecho, bueno, ya sabes cómo terminó todo. Fatal para los cartagineses. Oye, ¿qué diferencia hay entre fenicios y cartagineses? Yo entiendo que es más o menos lo mismo, ¿no? ¿O estoy confundido? Bueno, lo que pasa es que Cartago surge como consecuencia de la caída de las ciudades fenicias del Mediterráneo Oriental, sobre todo Tiro, como consecuencia de la expansión del imperio asirio. Cuando Tiro pierde esa fortaleza económica en el Mediterráneo occidental, lo que hace Cartago es recoger el testigo. Exacto. Recoger el testigo de los propios fenicios, ¿no? Empezó a crecer el Mediterráneo central y por eso necesitó el control de Sicilia, que es ahí donde entran en contacto con los romanos y donde empezaron los palos. Exacto. Y bueno, ya antes de comenzar en lo que es las guerras, digamos, ¿por qué tuvieron tanta trascendencia para los romanos las guerras púnicas? Porque para ellos es como, bueno, claro, también estuvieron a punto de perecer, ¿no? Pero bueno, ¿por qué fue esa trascendencia? Pues que trascendencia, yo diría que en todos los órdenes. Por supuesto, después de derrotar a Cartago, Roma se queda como la gran potencia hegemónica en el Mediterráneo. Pero que además la victoria sobre Cartago se dejó sentir en otros aspectos. Te digo tres. Mira, en primer lugar, la victoria de Roma sobre Cartago significó la consolidación del imperialismo romano y la expansión de Roma por todo el Mediterráneo, entre ellos Hispania, ¿no? Además de eso, fíjate de cosas que las guerras púnicas fueron unas guerras excesivamente largas, duraron muchos años. ¿Eso que provocó? Que muchos campesinos que habían tenido que ir a luchar contra los cartagineses abandonaron sus tierras y estas guerras provocaron pues, una amplia masa de campesinos empobrecidos, de jornaleros y que no tenían ningún tipo de tierras y que después van a nutrir las legiones de los romanos con la reforma de Mario. Y también significó estas guerras púnicas el aumento de poder de las principales familias aristocráticas romanas que después van a terminar luchando entre sí durante las guerras civiles, ¿no? Que terminan con la República y suponen el inicio del imperio. Por lo tanto, es que las guerras púnicas significan para Roma, desde mi punto de vista, yo creo un antes y un después en la historia de la República Romana. A partir de entonces es cuando consiguen el poder, ¿no? En todo el Mediterráneo. Sí, porque hasta ese momento es que Roma, ¿qué había sido? Había sido una aldea al principio de ganaderos y posteriormente estuvieron muchísimos siglos luchando contra los pueblos itáricos para conseguir el dominio de la península itálica. Y fue a partir de ese enfrentamiento con Cartago cuando trascendieron de sus territorios originales y empezaron a extenderse por el Mediterráneo. Primero por Sicilia, por las islas del Mediterráneo central y posteriormente por Hispania. Después por África y por el Mediterráneo oriental, por supuesto, sí. Exacto. ¿Y cuál fue la chispa o el casus belli que desató el conflicto? Que desató la primera guerra púnica. En tu libro se hace referencia a la isla de Sicilia, creo que... Sí, porque comentamos, es que ahí es donde apareció todo. El casus belli de la primera guerra púnica, lo que pasa es que, como suele suceder en este tipo de situaciones, el casus belli fue un simple pretexto porque desde hacía muchísimo tiempo era evidente el interés de los romanos por inmiscuirse en esta zona, Sicilia, que ellos necesitaban para dominar y para reafirmar su control sobre Italia. En el libro, en ese no estaba en mi libro de historia de las guerras púnicas, analizamos pues eso, esas guerras de conquista de los romanos, especialmente contra los samnitas, por la importancia que después van a tener a la hora de comprender la evolución del ejército antes del inicio de la guerra contra Cartago. El caso es que después de asegurarse el control de la península itálica, el siguiente paso fue la conquista de Sicilia, y es ahí donde se encontraron con la petición de ayuda de los mamertinos,
que eran un grupo de mercenarios sicilianos, vamos, una panda de asesinos, así de claro lo digo, que recurrieron a la República Romana para evitar que fuesen exterminados por la ciudad de Siracusa, que era aliada con Cartago. Claro, eso fue fantástico para Roma, ¿no, Darío? ¿Me entiendes? Es que eso fue la excusa ideal para ellos llevar un ejército a Sicilia y iniciar ese enfrentamiento con Cartago, que en un principio se esperaban que iba a ser más sencillo, pero estuvo a punto de terminar con una sonada derrota. Sí, señor. También hablas en tu libro de la organización del ejército romano, de su superioridad teórica en el campo de batalla. Como has dicho, les costó mucho derrotar a los cartagineses. Primero porque tenían que llegar a ellos por el mar, hasta Sicilia, y la flota cartaginesa era muy importante. Y porque los cartagineses empleaban elefantes en sus ejércitos, tal y como dices en tu libro. Esto nos suena rarísimo, ¿no? Que haya, por lo menos a nosotros aquí, que utilizaban, que lo comentas, que los utilizaban como tanques, ¿no? Con los tanques de la antigüedad, sí. Pues fíjate que hay cosas que no creo que fuese el arma más importante de los cartagineses, aunque siempre se ha relacionado las guerras púnicas, ¿no? Con los elefantes que utilizaron Aníbal y Asdrúbal. Yo creo que el secreto de las grandes victorias militares de Aníbal estaba en otra cosa. Después lo comentaremos, ¿no? Estamos hablando de la primera guerra púnica. Pues sí, la primera guerra púnica se luchó en el mar, y cosa que es normal, porque tanto los cartagineses como los romanos tenían en la isla de Sicilia unos contingentes militares muy, muy numerosos. Y para abastecerlos, obviamente, tenían que contar, pues eso, con supremacía en el mar. ¿Eso qué indica? Pues que lo que en un principio yo creo que casi todo el mundo apostaría por la victoria de Cartago, porque Cartago tenía una tradición marinera excelente. Bueno, hemos hablado anteriormente de los fenicios, que venían de allí, ¿no? Era un pueblo que se había curtido en el mar, que tenía una flota muy potente, y todo en un principio parecía que pues esos enfrentamientos en mar abierto se iban a saldar, pues, a favor de los cartagineses. Lo que pasó es que los romanos eran muy listos. Lo que hicieron los romanos es, cuando empezó la Primera Guerra Púnica, es inventar una especie de artilugio, una especie de ganchos que ponían sobre unos puentes móviles en sus barcos, los famosos corvi, se llamaban así porque parecían una forma de cuervos, y lo que hacían es agarrar los barcos romanos a los barcos cartagineses, a atraerlos hacia sí, y eso permitió a los romanos convertir lo que era una batalla naval en una batalla terrestre, porque a partir de ese momento, cuando esos barcos romanos capturaban a los barcos cartagineses, eso se convertía en una batalla terrestre, donde la influencia total la tenían al final la infantería romana, y ahí tenían todas las de ganar, por supuesto. Eso también ocurre en Lepanto, ¿no? Algo parecido. Los infantes españoles, que entre ellos podía ser Cervantes, que también le lanzaban las cuerdas o los ganchos y iban en los barcos turcos. Y además no es la primera vez que me lo comentan. Creo que Manuel Fuentes fue uno de los que me comentó esta historia. Sí, algo parecido tuvo que ser. Sí, durante siglos inventaron algo que duró muchos y muchos siglos. Y mira, y lo que le pasaba, lo que me has comentado, ¿no? En cuanto a los ejércitos, bueno, la principal fortaleza de los romanos, sin lugar a dudas, la base de su ejército era la legión. Era la legión, la unidad básica de combate de Roma, dividida en manípulos y a su vez en centurias. Y lo que realmente era importante de esas legiones era tanto su maniobrabilidad como su capacidad de adaptarse para todo tipo de terrenos, ¿no? Y esa forma que se desplegaban en el campo de batalla con forma de damero, donde se situaban primero los astati, los soldados que tenían menos experiencia. Exacto. Después estaban los prinkers, los triaris. La verdad es que cuando Roma desplegaba su ejército era muy difícil terminar con ellos. Y eso lo sabía Aníbal, ¿no? Y eso explica ese interés que siempre tuvo el gran general púnico por coger a las legiones romanas antes de que pudiesen formar de forma efectiva. Digamos que primero va la carne de cañón, de comillas, y luego llegan a luchar los que saben, ¿no? Los veteranos.
Sí, sí, los triarii se ponían atrás, de hecho. Primero iban los veletis, la infantería ligera que te arrojaba esas armas arrojadizas, esas lanzas. Posteriormente se metían detrás de los astati, que eran los primeros que se empezaban ahí a pegar con los enemigos. Y si la cosa se ponía mal, llegaban los prinkers, que tenían algo más de experiencia. Y realmente, si la cosa se ponía muy, muy fea, entonces ya era el turno de los triarii, que eran los que estaban ya curtidos en 1000 batallas. Ante eso que tenía Cartago, bueno, siempre se ha dicho los elefantes, pero sobre todo, así lo dijo Polibio, así lo dijo Tito Livio, Aníbal era un grandísimo, un inmejorable general de caballería, y los cartagineses tenían esa caballería pesada y esa caballería ligera de los númidas, que fue al final lo que le permitió a Aníbal esas grandes victorias militares en Trebia, en Trasimeno o en Minas. Bueno, estamos en la Primera Guerra Púnica. Sí, sí, es que nos adelantamos, ¿eh? Los detalles los dejamos para el libro. O sea, os aconsejo que os compráis el libro, porque la verdad es que el libro se lee estupendamente. Yo he pasado un mes de septiembre estupendo, perdón, de agosto leyendo. Entonces, los romanos vencen a los cartagineses en Sicilia y en el mar Mediterráneo, y los romanos entienden que si no se ataca Ay, perdón, que es que me he saltado un trocito, perdona, así decía yo que no lo entendía. Vencen a los cartagineses en Sicilia y los romanos entienden que si no se ataca directamente a la ciudad de Cartago no se va a acabar la guerra. Bueno, sí. Y para allá mandará una flota, pero les va a costar años y miles de romanos muertos antes de terminarla, ¿no? Miles. Mira, sí. Las batallas se dan en el mar, como hemos dicho anteriormente. Ahí es ahí como poco a poco los romanos van a ir imponiendo su fuerza por el invento de los corbis. Después en Sicilia hay una guerra de desgaste, así algo parecido a lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, en donde mueren miles y miles de soldados para ganar apenas unos metros en lo que es el territorio siciliano. Y entonces tuvieron los romanos la idea de mandar una expedición a África, la de Régulo, sí. Pero la verdad es que fue un fracaso, terminó muy mal. Los romanos perdieron, pero más trágico, si cabe, fue las consecuencias que tuvo una catástrofe naval que se dio cerca de las costas de Sicilia, en Camarina, en donde se dice, fijaros, que pudieron llegar a morir, bueno, aquí las fuentes varían un poco, ¿no? Pero las más numerosas dicen que pudieron llegar a morir unos 100.000 romanos. Lo que se ha venido a considerar como una de las catástrofes naval son más importantes, no solo de la antigüedad, sino de todos los tiempos. Sí, sí. Fue una auténtica desastre. ¿Y cómo consiguen vencer los romanos a los cartagineses en la Primera Guerra Púnica? Pues yo creo que... ¿Por qué? Porque conforme fueron pasando los años, los cartagineses... Bueno, a ver si me entendéis. Yo creo que los grandes oficiales cartagineses de la primera, que no de la Segunda Guerra Púnica, mostraron bastante incompetencia, tanto en el mar como en tierra, y sobre todo porque Roma tenía más músculo que Cartago. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mira, entre muchas cosas, Cartago luchaba con mercenarios. Y para eso necesitabas mucho dinero. Y por lo tanto, cuando Cartago sufría una catástrofe, una derrota militar, tanto en Sicilia como en el mar, pues cuando Cartago sufría, pues eso, una catástrofe en el mar o en una batalla, pues le costaba mucho más reponer hombres, reponer materiales, que lo que ocurría con Roma, que tenía a su disposición, pues eso, mucho más recursos humanos, pues para formar nuevas legiones. Lo hemos dicho anteriormente, en Camarina o en Ecnomo pudieron morir miles y miles de romanos, o en la expedición de Régulo, África, pero quieras que no, al final volvían a montarte una legión y hasta que no se salían con la suya no paraban. Los cartagineses fueron derrotados en el año 2041 a.C. y en ese momento pues llegan las conversaciones de paz y los tratados. Los cartagineses se vieron obligados. Sí. Los cartagineses se ven obligados a pagar fuertes indemnizaciones de guerra
Y en tu libro haces mención a la situación que vivió Alemania tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algo parecido, que también estuvo obligado a pagar fuertes indemnizaciones de guerra, lo que de alguna manera llevó a los romanos, yo digo, que aceptaran a Hitler de alguna forma, ¿no? Y en Cartago no surgió ningún Hitler y no podemos comparar las dos épocas, pero de alguna manera se puede encontrar algún paralelismo, ¿verdad? Hombre, claro, sí, sí. Pero además es que, mira, en el 241 termina la Primera Guerra Púnica con la paz de Lutacio y lo que hace Roma es imponer a Cartago unas condiciones de paz muy, muy duras. ¿Por qué? Fijaros vosotros, lo que hace Roma con Cartago es obligarle, en primer lugar, a ceder todos los territorios, a ceder muchos territorios, como por ejemplo Sicilia, y después de la guerra contra los mercenarios, los obliga a ceder Cerdeña y Córcega. Pero es que además de eso, les obligan a pagar fuertes indemnizaciones de guerra. Y además de eso, a reducir el tamaño de su ejército. ¿A qué te está recordando eso? Pues evidentemente a Versalles, ¿no? A Versalles, sí, señor. A Versalles, lo que hace Francia con Alemania una vez que termina la primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues que los cartagineses, lógicamente, que se vieron totalmente humillados por las condiciones deshonrosas de la paz de Lutacio, no descansaron y algunos sectores de la aristocracia cartaginesa hicieron todo por cobrarse justa venganza, ¿no? Tuvieron un afán muy, muy revanchista. Y entre ellos cabe destacar la familia de los Barca. ¿Pero qué pasa con Roma? Esto, a ver, por favor, entenderme que esta colección, eso no está en mi libro hay que contar curiosidades. Yo creo que esto también es muy interesante. ¿Qué pasa con Roma? Pues que Roma, después de terminar como la gran vencedora de la Primera Guerra Púnica, y viendo que los cartagineses es probable que en un futuro se cobrasen venganza, lo que hace es crear un cinturón defensivo en torno a toda Italia, una especie de línea Maginot, ¿verdad?, alrededor de Italia. Sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger el control de Sicilia, Cerdeña y Córcega para evitar un futuro ataque por mar de los cartagineses. Pero además de eso, alrededor de toda Italia hace en el oeste un protectorado ilirio para defenderse de un ataque macedonio, aliados con los cartagineses. Se fortalece en el norte, en la zona de la Galia Transalpina, y además de eso establece una fuerte alianza con Masalia para vigilar los progresos que estaban teniendo los cartagineses en Hispania. O sea, adquiere una política totalmente defensiva, ¿no?, contra Cartago, que al final, en la Segunda Guerra Púnica, le va a costar muy caro esta estrategia. Exacto. Y el pago de esas indemnizaciones, ¿verdad?, lleva a los cartagineses a establecerse en la península ibérica. Digamos que España entra en la historia. Bueno, España. Lo que algún día sería España y luego España. Claro, aparte era la excusa que tenían los cartagineses. Es que, oye, ¿queréis que os pague las indemnizaciones de guerra? Pues lo veo muy bien, pero si no tengo territorios donde poder sacar metales preciosos y donde poder generar riqueza, pues yo evidentemente esas indemnizaciones de guerra no os las voy a poder pagar. Y otros, ahí tenemos a los Barca, ahí tenemos a Amílcar, padre de Aníbal, que fue el que logró convencer a una buena parte de la aristocracia cartaginesa para ocupar un territorio que ya tenían relación con él, porque ya había distintas colonias fenicias en España. Y es entonces cuando se inicia la conquista de un territorio de Iberia que era célebre no solo por esas riquezas de oro, de plata, sino también porque era un territorio en donde podían conseguir muchísimas tropas mercenarias, soldados de reconocido prestigio, que después fueron los que utilizaron los cartagineses, sobre todo Aníbal y Asdrúbal, en algunas de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Púnica, por supuesto. La verdad es que es apasionante, ¿no?, todo el tema. Yo dedico bastantes páginas a la conquista de Hispania por parte de los cartagineses, pero sobre todo al escenario ibérico que se desarrolla durante la Segunda Guerra Púnica en España, porque para los generales romanos el escenario hispano tuvo casi la misma importancia que el escenario
italiano. Por eso, incluso cuando los romanos estaban contra las cuerdas de Puerto Canas, cuando estaban viendo incluso que Aníbal se les podía echar encima, no descuidaron en ningún momento pues eso, de enviar tropas a Hispania, porque era la principal base de operaciones de Aníbal, de toda la familia de los Barca en la guerra. Exacto. Los cartagineses entran por Cádiz, ¿no? Y dominan, digamos, la parte sur de la península ibérica. Sí. Y fundan Cartago Nova, ¿no? La actual Cartagena. Sí, pero yo tengo que hacer aquí un poco de patriotismo local, porque bueno, yo soy de Alicante. ¿Vale? Y antes de eso tuvieron otra capital, los cartagineses. ¿Sí? Sí, es Acraleuca, lo que es el Tosal de Manises, que está aquí justo al lado de mi casa. Es un yacimiento de fundación cartaginesa, Alicante, que se convirtió en la principal base de operaciones. ¿Por qué? Porque Cádiz estaba muy, muy al sur, ¿no? Y bueno, y ocupó esa posición hasta la muerte de Amílcar, que murió aquí cerca de Elche. Pero ya posteriormente con Asdrúbal el Bello se fundó Cartago Nova como la gran capital, eso ahora sí, de Cartago en la península ibérica. Exacto. Y bueno, que tienen acceso, supuestamente, ¿no? Tienen acceso a importantes recursos mineros, pero el odio, digamos, que tienen hacia Roma les lleva a querer más, a desafiarlos, ¿no? Y aquí es cuando aparece Sagunto, ¿no? Que aquí yo tengo ahí un pequeño lío, la verdad. A ver si no me lo aclaras. Hay un tratado, ¿no? Que habla sobre el Ebro. Sí. Y por el que Roma, que entiendo que tampoco tiene mucha relación con Sagunto, no lo acabo de entender muy bien, porque Roma no estaba muy implantada en la península ibérica. No, pero más allá sí. 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 Bueno, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil porque, entre otras cosas, el Tratado del Ebro tiene un montón de contradicciones y cada historiador lo interpreta de una forma distinta. Vamos a ver, es que Sagunto es una ciudad que está, bueno, ya lo sabéis, está al norte de Valencia, sur de Castellón, y era una ciudad que en el siglo III estaba fantásticamente fortificada y, por lo tanto, el control de Sagunto era necesario para cuando se iniciase la Segunda Guerra Púnica, porque tanto Amílcar como posteriormente Aníbal sabían que la única forma que tenían de atacar a Roma era dirigirse hacia el norte, atravesar el Ebro y posteriormente atravesar los Alpes y llegar a Roma. Por lo tanto, contar con una base de operaciones como Sagunto entre Alicante o ya las colonias más del sur y el Ebro era fundamental para Roma. Por eso, Roma, cuando empezó a verse amenazada por los avances tanto de Amílcar como de Asdrúbal, empezó a mandar embajadas diplomáticas pues para ver lo que estaban haciendo los cartagineses en Hispania. Además, es que Roma sí que tenía una aliada que era Massalia, lo que es la actual Marsella, que tenía bastantes colonias en el norte de España, en la zona de Cataluña, entre el Ebro y los Pirineos. Y los marselleses también se sintieron amenazados por ese avance de los cartagineses. Y entonces se firmó ese tratado. Y según todo parece indicar que ese tratado establecía que la península ibérica, que Hispania, se iba a dividir en dos zonas. El Ebro para arriba era una zona de control, de influencia romana, y del Ebro para abajo era una zona de influencia cartaginesa. Ahora bien, según ese tratado, según el Tratado del Ebro, tal y como lo entendemos, ¿qué pasa? Que Aníbal tenía todo el derecho del mundo, ¿verdad?, a conquistar Sagunto. Sí. Pero algo raro ocurre, porque cuando Cartago, cuando Aníbal en el 218 conquista Sagunto, los romanos pusieron el grito en el cielo y dijeron que ese Tratado del Ebro se había roto. Pero claro, no tiene sentido, porque si el Tratado del Ebro dice que el sur de Hispania es una zona de influencia cartaginesa, pues eso no se entiende. Bueno, pues para eso los historiadores, por eso, Darío, es que yo ya prácticamente reniego a tratar de entender el Tratado del Ebro, porque depende del historiador que estás leyendo, de las fuentes que estás leyendo. Yo leí una vez que tenía origen etrusco, o sea, que era más anterior a los romanos ese tratado.
Bueno, no, es que hay muchísimos tratados. Bueno, antes, es que claro, nos hemos saltado muchas cosas, la batalla de Alalia, pero entre Roma y Cartago, bueno, y con Pirro también hubo tratados entre Roma y Cartago, por supuesto, ¿eh? Este es uno de ellos. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo, bueno, aquí se puede interpretar esto de dos cosas. O bien, cuando se firma el Tratado de Sagunto, quedó como una ciudad aparte de esas dos zonas de influencia, y por lo tanto Roma sí que tenía motivos para defender Sagunto. Y aquí viene lo más curioso de todos, es que hay algunos historiadores, y eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero yo no lo creo, y bueno, y lo he estado hablando con gente que se dedica a este tema, que el río de Ebro no se está refiriendo al río Ebro, sino que el río Ebro sería realmente otro río que no tenía ese nombre, y posiblemente fuese el Júcar, ¿me entiendes, no? Sí, lo Si el pones en tu Tratado de libro. Ebro se refiriese al Júcar, pues ahí sí que explica que Aníbal había roto el tratado y que Roma estaba justificada para venir en apoyo de los saguntinos. Pero bueno, yo he hablado, por ejemplo, con Jaime Molina aquí de la Universidad de Alicante, y hoy en día la gente, los historiadores, consideran que el Ebro es el Ebro, que no es ningún otro río. Por lo Exacto. tanto, depende de la fuente que te leas, pues la responsabilidad del inicio de la Segunda Guerra Púnica pues va a ser pues eso, va a ser la culpa de los romanos o de los cartagineses, dependiendo cómo interpretes el Tratado del Ebro. Y entonces aquí llegamos a que los cartagineses consiguen conquistar Sagunto después de un terrible asedio, Sí. que tiene vocación numantina, ¿no? O sea, hay saguntinos que, digamos, que eran íberos, ¿no? Entiendo. Que Sí. se suicidan cuando los cartagineses logran entrar. Totalmente, Darío. Es que siempre se relaciona el tema de Numancia con la resistencia saguntina y fue real, eso no es ningún mito. Es que hasta Aníbal lo dijo, Aníbal quedó totalmente sobrecogido por la resistencia de los saguntinos, que prefirieron irse a la muerte antes que rendir la ciudad. Sí. Para Aníbal, desde ese momento, los soldados hispanos, todo lo contrario que los galos, les tuvo muchísima consideración. Bueno, todos los detalles, como os he comentado antes, están en el libro de Javier, pero bueno, los vuelvo a animar a leerlo, porque bueno, esto vamos con rapidez, pues bueno, pues por no estar aquí 2 o 3 horas, pero que podríamos estarlas perfectamente. Y ahora viene, yo creo que también algo increíble, ¿no? Que Aníbal, ¿no? decide atacar Roma, digamos, en la península de Italia. Y tiene que atravesar el Ebro, los Pirineos, los Alpes, y se plantan en la península itálica. Sí. Y los ejércitos de Aníbal van venciendo a los ejércitos romanos que van saliendo a su paso, más o menos todos. Vencen en Tesino, en Trebia, Trasímeno y sobre todo en Canas. Sí. ¿En qué espacio temporal estamos hablando? Porque lo he dicho demasiado rápido. Pues sale en mayo del 218 y Canas es en 216, va ahí en 2 años. Aníbal le pegó una serie de palizas a los romanos que perdieron miles y miles de legionarios. Además, es que no se lo esperaban. No se esperaban por lo que te he comentado antes. Es que los romanos no podían ni siquiera soñar con la posibilidad de que Aníbal saliese de Cartago Nova, enfilase dirección norte, llegase al Ebro, lo traspasase, después también los Pirineos y finalmente los Alpes. Fíjate que cuando estalla la Primera Guerra Púnica, cuando se va Fabio Máximo a Cartago a declarar la guerra, lo que hacen los romanos es coger y organizar 3 ejércitos. Uno lo mandan a las órdenes de Publio Cornelio Escipión, el padre, lo mandaban a Hispania para luchar contra los cartagineses en España. Otros mandan al mando de Tiberio Sempronio Graco a Sicilia para atacar a África. Y otros lo dejaron en la zona de la Galia Transalpina porque no se fiaban de los galos que se pudiesen levantar, y por eso mandaron a un pretor. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que Roma en ningún momento pensaba que Cartago iba a atacar a Italia, porque entre otras cosas a Cartago no le quedaban barcos, y eso lo sabía Aníbal, y lo que hacía Aníbal es una de las gestas militares más importantes de toda la historia. Partir con un ejército de unos 50.000 soldados, atravesar el Ebro, llegar a los Pirineos, pasó los Alpes, donde tuvo
miles y miles de bajas, porque en los Alpes se tuvo que enfrentar a barrancos, a espacios, a unas temperaturas totalmente bajo cero. Ahí se murieron casi todos sus elefantes. Y claro, cuando llegó a Italia, llegó con un ejército muy, muy mermado. Pero cuando llegó a Italia, lo que pasó con los romanos es que pusieron el grito en el cielo, porque por ahí andaba Publio Cornelio Escipión y no se podía ni siquiera imaginar lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que hace Publio Cornelio Escipión, para que veas tú la importancia del escenario ibérico, del escenario militar ibérico, es que cogió la mitad de su ejército y se lo dio a su hermano Neo. Neo llegó a Tarraco para luchar contra los turcos en España. Y él se situó en Italia para tratar de frenar a Aníbal, pensando que el ejército que iba a llegar a Italia iba a ser un ejército totalmente debilitado, destrozado por el paso de los Alpes. Pero sí, exactamente, Aníbal primero en Tesino y después en Trebia, Trasimeno y finalmente en Canas, gracias a la utilización que hemos comentado anteriormente de esa fantástica caballería ligera númida, fue derrotando a los ejércitos romanos uno tras otro y a sus principales, a los cónsules que se pusieron al frente de esas tropas. Y en Canás la victoria es casi absoluta, ¿no? En Canás, que es la batalla más famosa. Es que en Canás pudieron morir unos 80.000 soldados romanos, entre 50.000 y 80.000 soldados romanos. Porque Aníbal era un gran estratega y además es que esa batalla se sigue estudiando en las actuales academias militares como ejemplo de cómo derrotar a un ejército en inferioridad numérica. Una maravilla. Lo que hace Aníbal es que pone a sus contingentes de infantería más débiles, los pone en el centro de la formación. A los lados pone la infantería libia-fenicia, la infantería más potente, y en las alas puso a su caballería. Bueno, imagínate lo que hacen los cónsules romanos en Canas. Es como iban en superioridad numérica, lo que hacen Emilio Paulo y Varrón es ordenar a su infantería atacar por el centro. ¿Para qué? Para romper la línea de infantería cartaginesa. Recuerda que los contingentes más débiles estaban en el centro. Entonces, ¿os imagináis cuál fue la primera parte de la infantería púnica que empezó a perder posiciones? El centro. Mientras que los lados más o menos mantuvieron sus posiciones. Pues estaba totalmente organizado. Lo que hicieron los cartagineses es tender a una trampa porque los soldados romanos quedaron totalmente embolsados en esa línea. Pero además de eso, como Cartago tenía una caballería tan buena, lo que hizo los cartagineses, así te estoy contando muy, muy por encima, fue atacar a la caballería romana. Mataron a la mayor parte de la caballería, los cónsules, y posteriormente atacaron por la retaguardia para embolsar al ejército romano y provocar una matanza terrible. Ahí los romanos, ahí todos pensaban que el siguiente paso que iba a hacer Aníbal es caer sobre Roma. Aquí pasa también algo muy parecido a lo que hizo Hernán Cortés, que fue recogiendo a las tribus sometidas por Roma y consiguieron que fueran aliadas contra Roma, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, resumiendo mucho también, es que yo creo que ese fue el gran error de mucha gente le echó en cara después de caer derrotado en Canas. Dijeron, sí, es que eres un gran general, derrotas a los romanos, pero después no aprovechas esas victorias, es que tienes que caer sobre Roma. Yo creo que se equivocan esas críticas porque Aníbal no tenía ningún tipo de posibilidad de conquistar Roma, porque Roma sigue teniendo dos regiones urbanas y además Aníbal no tenía los medios para conquistar la ciudad. Yo creo que la idea de Aníbal era ir derrotando a los ejércitos romanos, ir avanzando hacia el sur con la convicción de que esos pueblos aliados de Roma, cuando vieron que los cartagineses empezaban a derrotar a los romanos, Aníbal pensó que se iban a sublevar y que iban a romper las alianzas con Roma, pero Aníbal no terminó de entender lo que había supuesto el proceso de romanización de estos pueblos del sur de Italia, que al final mantuvieron las alianzas, se mantuvieron fieles a Roma, no tanto los pueblos del norte reciente conquistados de los galos, ¿no? Eso para mí fue el gran error por el que Aníbal no pudo derrotar a Aníbal y a los cartagineses durante la Segunda Guerra Púnica.
¿Y cómo termina esta guerra, la Segunda Guerra Púnica? ¿Cómo logran vencer los romanos a los cartagineses? Como hemos dicho en la Primera Guerra Púnica, porque Roma tenía mucha fuerza, tenía muchas posibilidades de reclutar nuevas legiones a pesar de todos los fracasos que había tenido. Y aparte, yo aquí en el libro, la verdad es que trato de hacer un poco de justicia sobre un personaje con muy mala fama, pero con muy mala fama para todos aquellos que se han leído los libros de Santiago de Santiago Posteguillo, que te ponen a Fabio Máximo como un crápula y como un degenerado. Pero yo, en cambio, lo considero uno de los grandes protagonistas de la guerra, Fabio Máximo, porque es un hombre que nos ayuda a comprender la supervivencia de Roma justo cuando las cosas pintaban peor. ¿Por qué? Porque él fue el inventor de las tácticas fabianas. Cuando Fabio Máximo entendió que oponer ejércitos en campo abierto contra el ejército de Aníbal, la derrota era segura, como había ocurrido hasta ese momento. Y entonces Fabio Máximo tomó la decisión de que la mejor forma de enfrentarse a Aníbal era no enfrentarse a Aníbal, y obligarle a debilitarse en un territorio hostil como era la península itálica. Hasta que Roma, pues evidentemente, de esta forma hizo que Cartago empezase pues a cosechar esas primeras derrotas, como en Capua, y al final todo se tuvo que decidir en Zama, en esa gran batalla que enfrentó a los dos grandes generales de la Segunda Guerra Púnica, como fueron Publio Cornelio Escipión, el africano, y evidentemente Aníbal. Y después de Zama tenemos un nuevo tratado de paz. ¿Fue tan duro como el primero? En tu libro haces mención a que los cartagineses tuvieron que entregar como rehenes a 100 representantes de la nobleza púnica de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. Vamos, que ya no se fiaban de los... No se fiaban. Sí, mira, fue un tratado duro también, pero tal y como advirtió Aníbal, el principal problema que tuvieron los cartagineses no fue las condiciones económicas que se le impusieron, porque al final Cartago logró reponerse, superar la crisis económica y más o menos salir adelante. Lo realmente duro para Cartago fue que quedó como una potencia totalmente dominada en su política exterior por Roma. Y precisamente cuando Cartago quiso quitarse de encima ese control por parte de Roma y atacaron a Masinisa para recuperar un territorio, la zona de Numidia, que ellos pensaban y estaban en lo cierto que les pertenecía, ahí los romanos pues volvieron a encontrar nuevamente la excusa perfecta para declararles la guerra y terminar ya, ahora sí, definitivamente con Cartago a mediados del siglo II a.C. Pero en Zama no acaban las hostilidades, ¿no? La guerra continúa, ¿no? Entre romanos y cartagineses. Bueno, ya prácticamente terminó. Zama ya fue la gran derrota de Cartago. Bueno, me refiero a lo que le quedaba el escenario español, la península ibérica. Pero aquí la batalla de Ilipa también, los cartagineses fueron totalmente derrotados y, bueno, por eso incluso fue unos años antes. Y nada, ya con Zama y con las derrotas de los cartagineses en España ya se terminó ese episodio de la Segunda Guerra Púnica. Eso sí, volvieron a luchar en la Tercera Guerra Púnica, eso sí, que supuso la destrucción de Cartago. Es lo que te quería decir. Que ya en la Tercera Guerra ya no hay, digamos, ya no hay rehenes, ¿no? Ahora ya vamos a destruir Cartago. Sí. No, aparte lo dejaron bien claro, ¿eh? Las condiciones de paz que le pusieron antes de empezar la guerra es que directamente los cartagineses tenían que abandonar la ciudad, destruirla y crear una nueva ciudad, no me acuerdo, 40 o 50 kilómetros en el interior del continente. Ahí fue cuando los cartagineses dijeron que no, que eso era una humillación y decidieron luchar pues, hasta el último hombre. No les sirvió para nada, lucharon con muchísima valentía, eso sí que es cierto, porque al final Roma conquistó Cartago, convirtió a los cartagineses, a los pocos supervivientes, en esclavos, e incluso hay algunos que dicen que los romanos, para que no volviese a crecer nada en Cartago, salaron la tierra
Aunque bueno, hay algunos historiadores que dicen que eso no es real, que eso es un invento del siglo XIX. Otros sí que defienden esa posibilidad. Pero el caso es que ya Cartago, después de esa tercera guerra púnica, ya desapareció de la historia. Bueno, desapareció de la historia hasta después hasta la caída del Imperio Romano. Tener en cuenta que posteriormente en la zona de Cartago va a surgir algunos de los movimientos más importantes del cristianismo, por ejemplo, de San Agustín. Exactamente, San Agustín. Se te ha ido la voz ahí justo al final. De San Agustín has dicho, ¿verdad? Sí. Es una zona de expansión del cristianismo que tuvo especial importancia a partir del siglo IV. Exactamente. Y luego en tu libro también haces mención a que, digamos, el avance de Aníbal hacia la península ibérica, perdón, hacia la península itálica, recuerda a las maniobras de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, hoy que estamos en el día que comenzó el aniversario del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La forma que tuvieron de rápida, ¿no? 2 años en aquel tiempo era un tiempo extraordinario, ¿no? Para poder plantarse desde Hispania en Roma, ¿no? Y cruzando el Ebro y los Pirineos, claro. Me parece recordar, Darío, el Ebro los Pirineos y los Alpes. Sí, es que fue una pasada. Quiero recordar que salieron en mayo del 218 y creo que ya por octubre, noviembre ya estaban en el norte de Italia. Y eso, tratándose de la época y tratándose de un ejército hasta que va con elefantes y con 50 o 60 mil hombres, es una velocidad endiablada para la época. Pero me parece recordar que además que Asdrúbal, es que claro, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Sí, claro. Cuando Aníbal ve que con sus propias fuerzas no puede conquistar Roma, llamó a su hermano Asdrúbal, que estaba en Hispania, para ver si la unión de Asdrúbal y Aníbal era suficiente para derrotar a los romanos. Pues lo consiguió. Asdrúbal también salió de Hispania, volvió a atravesar los Pirineos, atravesó los Alpes y llegó al sur de Italia. Yo creo que a una velocidad incluso superior a la de su hermano. Entonces estamos hablando de unos ejércitos muy disciplinados y muy, muy, muy efectivos en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que Asdrúbal no pudo, llegó a Italia, pero fue derrotado en Metauro y fue ahí cuando ya Aníbal, cuando lo vio todo perdido. Bueno, pues en fin, pues ya hemos terminado. Vamos a ver si os recomiendo, por supuesto, que compréis este libro, lo leáis y bueno, ahí tenéis mucho más detalles de lo que hemos hablado. La verdad que es una historia apasionante y de cómo los romanos, vamos, consiguieron derrotar a los cartagineses y cómo los cartagineses llegan hasta las mismas puertas de Roma. Adportas, Aníbal Adportas. Adportas, exactamente. Y bueno, Luz, a ver si tenemos a algún oyente que nos quiere decir algo. He visto antes a una persona, pero no sé si ha bajado la mano. Bueno, decirle a los oyentes que pueden pedir el micrófono si quieren hacer alguna pregunta concreta a Javier. Había un oyente, efectivamente, pero yo ahora ya no lo veo. Abrimos los micros y mientras alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, porque yo creo que el tema es bastante apasionante, Javier, si consideras que hay algo relevante de tu libro que no se ha mencionado, es tu momento. No, yo creo que hemos hecho un resumen muy bueno en la entrevista. Sí que es cierto que yo cuando cuento el tema de las guerras púnicas he ido mucho en el tema de cómo fueron las operaciones militares en España y cómo fue el papel que tuvieron Publio Escipión Neo, muertos tristemente en el 200 a.C., y posteriormente como llegó el hijo de Escipión, Publio Escipión, el africano, y esas grandes batallas, esa conquista de Cartago Nova, que es apasionante, y cómo posteriormente va derrotando todos los ejércitos cartagineses hasta que se planta en Cádiz, ¿no? Ya hemos comentado anteriormente, para Cartago era fundamental conservar España porque era la única forma, porque era la única forma de seguir mandando, pues eso, suministros y ejércitos a Italia para seguir combatiendo contra los romanos.
¿No piensas que ese tema que es histórico y que, bueno, te digo, confieso mi desconocimiento en relación a lo que estáis contando, ¿no? Por supuesto que yo estudié sobre las guerras púnicas y demás, pero un poco de pasada, ¿no? No hay mucho desconocimiento sobre parte de hechos históricos tan relevantes como en este caso son las guerras púnicas, Javier. Hay mucha gente que no conoce qué es esto, sobre todo a la gente joven. Bueno, a la gente joven, yo soy profesor de historia, vamos, ya te digo yo que esto no tienen ni idea, ¿no? Y más, cómo está últimamente, pues eso, cómo está la educación. Pero, bueno, de hecho, un alumno mío le llamaba en vez de las guerras púnicas, las guerras túnicas. Como si usasen en vez de contra los punos, contra los tunos. Pero, bueno, es que es un desastre. Pero sí, para la gente que le gusta la historia, la verdad es que hay muchas bibliografías, se están escribiendo muchos libros y además, mira, últimamente la noticia, ¿no? que ha salido, creo que es en Netflix, van a hacer una serie sobre Aníbal que va a interpretar Denzel Washington. O sea, que eso va a ser una bomba. Eso, Joder. vamos, yo estoy deseando verlo. Sí, con los elefantes ahí. Pues, bueno, Con los vamos. elefantes. Sí. El Suro, el elefante que se llamaba, de Aníbal se llamaba Suro. Que Es está en que San realmente es que de verdad que es apasionante, ¿eh? Es una cosa, bueno, tremenda. Yo también invito a todo el mundo a que, bueno, no solamente a que lea tus libros, sino a que lea historia, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿eh? Que se lea historia, el conocimiento es lo que nos hace libres, ¿eh? Y vemos muchas series, tú que has mencionado a Netflix, de películas, series de ciencia ficción y demás, algunas absolutamente descabelladas cuando tenemos en el marco histórico, verdaderamente tenemos unas historias que efectivamente si se llevan al cine, en ese caso Denzel Washington es un gran actor, o sea que no sé qué papel tendrá, pero es un actorazo, ¿no? Es importante que se acerque o que el cine acerque a la gente a la historia, ¿no? Sobre todo a la gente joven, que parece ser que si no es así, la historia no les entra. Tenemos aquí a Matías, Darío, Javier. Sí, el Matías amigo Matías. es exactamente, es un amigo de muchos espacios, además muy apasionado de la historia, ha pedido el micro, así que adelante Matías, buenas noches. Hola, Matías. Hola, buenas Buenas noches. noches. Un saludo a todos. Hola. Hacía ya bastante tiempo. Sí. Eh, Nada, era simplemente una pregunta para Javier sobre una anécdota que creo que le respondí antes por la forma que ha comentado de Amilcar. Y era un poco de si había alguna novedad o si esclarecía alguna un poco más de luz en su libro acerca de la muerte de Amilcar, porque eh, parece que las fuentes dicen que murió ahogado y parece que el consenso es que murió ahogado cerca de Elche. Uh-huh. Y es que yo tuve un profesor de historia, yo soy de Zaragoza, y bueno, tuve un profesor de historia que decía que por lo visto Amílcar murió ahogado batallando cerca de una ciudad que las fuentes nombraban como Elice o Belice y que se había como tomado como una referencia a Ilirci, que es Elche, pero que Uh-huh. realmente a lo mejor podría tratarse de Belchite, que es el pueblo que luego sería tristemente famoso por la guerra civil. Sí. Pero le he leído además se me dio curiosidad y he buscado a lo largo de los años a ver si había novedades y en algunos artículos lo nombran pero como una posibilidad, pero realmente nunca he llegado a encontrar nada definitivo, por así decirlo. Sí, una posibilidad remota diría yo. Casi todos los autores hablan de Elche, que se ahogó en el Vinalopó, que tiene gracia el Vinalopó, que es un riachuelo que ahí no se puede ahogar ni un perro. Sí, claro, Pero por eso, porque sí, no, pero una de las claro, en cosas la que citaban época es como que faltaba un caudal de agua suficiente sí, como para ahogarse, que era curioso. sí, pero bueno, falta ahora, pero claro, en la Ya, época no. Las otras opciones fueron el Chite e incluso te comentó Elche de la Sierra también, se ha llegado a comentar. Pero de todas maneras, hay algunos autores que dicen que no murió ahogado, sino que murió después de un ataque de unos pueblos iberos que le echaron pues eso, unos troncos con fuego y murió como consecuencia de que le impactó uno de estos artefactos, ¿no?
Pero pues, en la mayor parte, te comento lo mismo que lo del Ebro, ¿no? La mayor parte de los historiadores sí que es cierto que defienden la idea de que Amílcar murió defendiendo a sus hijos en Elche, en el río Vinalopó. Vale, gracias. Nada, a ti. Digo que es Elche de la Sierra, ¿verdad? No. Bueno, se ha hablado de Elche y Elche de la Sierra. Existen las dos posibilidades. El Elche de la Sierra han puesto hasta un monumento, según tengo. Sí, hay un monumento, claro. Bueno, es que evidentemente cada uno vale para su casa, sí. Sí, un monumento de Amílcar, donde está supuestamente, donde está puesta la tumba. Sí, es cierto. Exacto. Bueno, pues no sé si tenemos alguno más que quiere, alguna persona más que quiera comentar. Pues de momento no, Darío. La gente está escuchando muy atentamente. Tenemos un buen número de oyentes, lo cual es importante. Espero que lean este libro tan apasionante y que lean también otros libros que tienes ya publicados. A mí me sigue fascinando el de los piratas. Esto no se contó en la historia de los piratas. Los piratas lo he leído yo y me encantó también. Sí, el de los piratas, la verdad es que también hay que hacer mucho trabajo ahí. Habéis comentado antes que el cine tiene que tener su papel para despertar la curiosidad de la gente, ¿no? Pero eso es importante, pero después tenemos que hacer una labor de divulgación pues para desmitificar ciertos temas de la historia, como poder ser el de la piratería, que pues, ese libro va por ahí, tratar de desmontar la imagen que hemos tenido de los piratas como héroes de capa y espada y realmente contar lo que fueron, que eran unos psicópatas, unos asesinos, criminales, unos auténticos criminales que regaron con sangre, vamos, los campos y ciudades. Es como la buena imagen de los vikingos, ¿no? Fíjate tú, los vikingos, otros verdaderos salvajes. Sí. Te he dicho también, por eso no solo los libros, yo también llevo una revista con compañeros, con Juan Pablo Perabá, que es Laus Hispanie también, ahí publican autores de muchísimo nivel y bueno, ahí Darío va a aparecer con eso. Sí, señor, dentro de poquito voy a aparecer. Y bueno, y el reto histórico que nos está escuchando. Sí, Miguel Ángel, sí, por Miguel supuesto, Ángel, sí. También. Sí. Y que también... Bueno, Manuel Fuentes también está por ahí de vez en cuando. Sí, Manuel también. Sí. Y es eso, ¿no? Pues que la gente conozca la historia de España y oye, que estén orgullosos de ella, porque la verdad es que hay muchísimas cosas que saber y que tenemos que tener en cuenta, pues y más en un contexto como el que estamos actualmente, ¿no? Mira, me manda saludos. Pues Miguel Ángel me manda saludos de tu parte. ¿Me está escuchando? Mira, sí, lo veo. Te manda saludos. Saludos, bueno, Miguel Ángel. Pues nada, a mí me da, perdona Darío, a mí me da mucho miedo lo siguiente que os voy a comentar, porque como he dicho antes, yo creo que es importante, ¿no?, que el cine acerque a la gente a la historia, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla de que se está rodando o que hay una idea de crear una serie o una película fundamentalmente basada en la historia de España, ¿no? Por ejemplo, de verdad que me da auténtico pavor, porque por alguna extraña razón que desconozco, no se cuenta con historiadores que puedan decirles cómo fue esa historia de verdad, ¿no? Y nos encontramos en muchos casos con películas o series históricas con escenas o hechos históricos que jamás existieron o que están totalmente tergiversados, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué punto, sobre todo en España, entendiendo cómo está el cine español, es bueno que se hagan series históricas porque de alguna manera no cuentan con vosotros, ¿no, Javier? Como historiadores y como personas instruidas en toda esta materia, pues para que podáis asesorar, como es el caso de pintores, ¿no? Aquí en España tenemos un pintor del que estamos orgullosísimos, que es Augusto Ferrer Dalmau, y me consta que Augusto se asesora siempre de personas expertas en uniformología, en detalles, ¿no?, de lo que ocurrió en América, etcétera, etcétera, y de ahí que sus cuadros, pues prácticamente no tengan ningún fallo, si es que tienen alguno, que yo creo que no, ¿no? Sin embargo, en el cine ya existe ese hecho, ya hay alguna película que se ha lanzado por aquí que da ganas de llorar, absolutamente.
Es que aparte el problema del cine español es que está muy sesgado y bueno, sí que recurren a historiadores, pero los que a ellos les conviene, evidentemente, y entonces ese es el motivo por el que hay veces que tenemos que ponernos un poquito a la defensiva con estas series o con estas películas del cine español. No, yo me refería sobre todo, yo por ejemplo, la película de Gladiator, ¿sabéis, no? Yo cuando lo comento con mis alumnos me dicen, profe, esa película está muy chula. Hay muchísimos fallos históricos, pero quieras que no, lo bueno que tiene eso es que por lo menos les despierta un cierto interés en lo que es el mundo romano. Después ya si para eso está el profesor, para explicarle. Pero el problema de España sí que es cierto que esas películas suelen estar en la mayor parte de las ocasiones pues muy, muy sesgadas políticamente. Sí, efectivamente es el problema que aquí tendemos a politizarlo todo, ¿no? Cuando la historia es la que es. Decir, afortunadamente mucho de lo que sabemos, como es lo que tú describes en este libro, ¿no? Sobre las guerras púnicas, bueno, pues una gran parte está documentado, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues se prefiere, en vez de ser riguroso con la historia y dar un papel, pues al final de docencia, ¿no? Para que, sobre todo la gente joven, que es muy importante, yo siempre me dirijo a la gente joven, Javier, porque al final son las generaciones que nos van a sustituir, ¿no? Y que es importante que conozcan la historia tal y como fue, ¿no? No una historia, como tú bien dices, sesgada o manipulada o tergiversada y orientada, siempre en un sentido u otro. Eso, ahí tenemos que aprender todavía mucho, me temo. Aquí en España, como bien sabes. Pero bueno, yo creo que se está haciendo una gran labor, efectivamente, grandes libros, hay muy buenos libros ahora mismo sobre historia. Yo creo que cada vez se despierta más interés, ¿no? En esta materia, porque también hay mucha iniciativa privada orientada en esto, a crear pues algún tipo de formato, de conferencias, de actos, etcétera. Y la gente joven, cuando ve cosas de estas, se interesa, ¿no? Y les llama la atención. Entonces, bueno. Cierto. Ahí estamos, yo con los libros y con la docencia. Yo soy profesor de alumnos de secundaria, sobre todo de segundo de bachillerato. Y ahí estamos en la lucha. Lo que pasa es que también es cierto que la universidad tampoco ayuda mucho. Y con la revista Laus Hispania, que os animo a todos a suscribiros. Porque la verdad es que es una revista magnífica. Es una revista que intentamos que llegue a la gente, pues, y aparte, sobre todo, que tenemos unos colaboradores que, oye, que no todas las revistas disponen, Os he dicho, pero también Marcelo Gullo, Pedro Fernández Barbadillo, vosotros que estáis aquí, vamos, unos autores de muchísimo nivel. Alberto Ibáñez, creo que lo he comentado anteriormente también. Sí, ¿no? Arturo también, sí. Alberto también. Sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos a terminar, ¿no? Sí, pues sí. Yo encantado y de verdad que ha sido un placer y aquí me tenéis a vuestra disposición para hablar de piratas, de lo que queráis. Sí, el siguiente será de piratas, seguro. Muy bien. Hablar de Henry Morgan y del Olonés. Exacto, pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido interesantísimo y hemos pasado un gran rato, la verdad. Que es lo que se trata al final. Gracias a vosotros, encantado. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Creo que es la primera vez, pero no va a ser la última. Efectivamente, tenemos pendiente hablar sobre piratas y hablar pues de temas de otros de tus libros, que seguramente serán muy, muy interesantes. Así que nada, no queremos abusar de ti, pero lo vamos a hacer un poquito, insisto, para futuros espacios. Muchísimas gracias. También os animo a todos que estéis aquí a suscribiros al canal de Espacio Historia en iVoox. Y bueno, ya va teniendo sus suscriptores. Empezamos con 0 y ahora tenemos 620, o sea que es un buen avance. Y bueno, también estos programas se ponen en mi canal de YouTube. Ahí están todos los que hemos tenido, que por ahora ya han sido 21. Comienza la nueva temporada y bueno, pues a ver cuántos por espacios de historia hacemos. Espero que como todos los domingos, pues sigamos un buen tiempo. Y nada más, pues nada, muchas gracias a todos y despide, si quieres, Luz, el programa. Bueno, pues como siempre, gracias Darío. Empezamos efectivamente una nueva temporada con Espacio Historia. Yo creo que vamos a traer
todos los domingos unos temas realmente interesantes y apasionantes, y segura de que le va a encantar a nuestros oyentes, y agradeceros a todos los que estáis aquí, a Matías, veo por aquí a Unión también, a R, por supuesto a Miguel Ángel, a Swan, etcétera, el que hayáis participado en este espacio. Como dice Darío, esto luego lo podréis escuchar porque es un espacio que se está grabando con tranquilidad en iVoox, y bueno, y esperamos que os guste. Así que nada, hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Javier, un abrazo, nos seguimos, y a ti, Darío. Hasta la próxima. Adiós, adiós, gracias. Adiós, muchísimas gracias.